Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato y de la Alianza de Medios. Buenos días a todos. Gracias, presidente. Presidente, ayer fue asesinado un periodista en Veracruz, Jacinto Romero Flores. Y la semana pasada una periodista del Estado de México, Teresa Montaño Delgado, fue secuestrada durante 3 horas. La llevaron a su casa, le robaron sus pertenencias y también su material periodístico, sus computadoras. Quería decirle que usted ha defendido mucho el debate público y su derecho de réplica y ha permitido que todo el mundo haga lo que quiera en materia de medios de comunicación. Pero eso ocurre aquí en la Ciudad de México, en el centro del país. En muchas zonas del país eso ya no ocurre. Hay zonas silenciadas, presidente. Hay lugares donde ya los periodistas no pueden ejercer su labor y a veces por amenazas de los propios gobernantes y a veces del crimen organizado. Y los mecanismos que se pensaron en anteriores gobiernos para proteger la libertad de expresión parece que ya no están funcionando. ¿No ha pensado replantear esto de manera decidida en la Fiscalía de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión y también en el mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación? Porque hace falta, este debate que usted alienta, hace falta en muchas otras partes del país también. Y no solo tenemos el tema de las amenazas, tenemos el otro tema de que en muchas otras partes del país, Guanajuato es un caso, la libertad de expresión se ve acotada por los contratos publicitarios desde el gobierno del Estado y desde los gobiernos municipales. Y por eso se da una situación casi de pensamiento único, presidente. Me gustaría plantearle esto y qué reflexión nos puede hacer al respecto. Pues yo recibo tu recomendación y lo voy a proponer a Alejandro Encinas, que se haga una revisión sobre el mecanismo de protección a los periodistas, porque en efecto es algo que ya venía, ¿sí? Y nosotros lo hemos continuado, pero a lo mejor no es lo más eficaz, lo más conveniente, y hay que revisarlo. Entonces le vamos a pedir a Alejandro que se vea a fondo sobre esto. Y es muy lamentable, desde luego, estos asesinatos de periodistas, y decirles a todos los comunicadores de que cuentan con nuestro apoyo, con nuestro respaldo, y que no aceptamos autoritarismos de ninguna autoridad, de nadie, y tampoco de la delincuencia organizada. En ese caso de la delincuencia organizada y en cualquier caso, que se sepa, aunque lo ideal es que no se le haga daño a nadie, pero si se comete un delito, se va a buscar por todos los medios, como lo hemos hecho, que no haya impunidad. Les pongo el caso de este joven que fue ultrajado, asesinado en Mérida. Eso es un crimen de odio. ¿Sí? Y no se va a permitir. Y no es nada más una actitud de los policías, no solo el que ejecuta, sino el que tolera ese tipo de atrocidades. Entonces, hoy volví en la mañana en mi gabinete de seguridad a tratar el caso. Se tiene que ir a fondo y castigar a los responsables. Entonces, en general,
para periodistas y para dirigentes sociales y para todos los ciudadanos, protección. Hoy se presentó un caso muy doloroso, en la mañana también, de un secuestro en Fresnillo, Zacatecas, de 2 jóvenes. Y asesinaron a uno, y duele mucho eso. Presidente, en el tema en el tema pero se detuvo a toda la banda, a todos, al jefe de la banda. Es más, me gustaría ponerlo porque quiero también que se reciba este mensaje de parte de los que se dedican a delinquir, de que no hay impunidad, que no vamos nosotros, ¿sí?, a tolerar violencia y a la delincuencia, ni a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco, porque no es el tiempo de antes, donde se mezclaban autoridades y delincuentes, ¿no? Y yo quisiera que nadie perdiera la vida, pero hay una descomposición que se originó en estos 36 años de política neoliberal. Ayer hablábamos que lo de las fosas clandestinas se empieza a dar de Fox para acá. Era muy raro que desaparecieran, solo en la época del autoritarismo, de la guerra sucia, de los años 60, de los 70. Una nada más. Ah, ¿ni los detenidos? A ver. Sí. Estas son víctimas. El joven lo asesinaron, la muchacha se rescató, se agarró a toda la banda, incluido un extranjero. 8 detenidos. Hasta ahí. Sí, le decía solamente que en el caso de los periodistas va asociado el tema, digo, no es que se quiera un trato especial, sino el tema de que es un pilar de la democracia el debate público. Usted lo cree, usted lo ha dicho siempre, y bueno, en muchas partes del país eso no está ocurriendo, eso era el énfasis nada más. Pero quiero hacerle otra pregunta. Esto ya tiene que ver con el tema de Guanajuato. Aquí volvió a surgir el asunto de que seguimos en el liderazgo de homicidios dolosos. Lamentable liderazgo, por cierto. El 24 de julio, el mes pasado, en León ocurrió el decomiso de 100 kilos de cocaína. Aparece, yo creo que también en la estadística. Es una cantidad notable para una ciudad como León, son 300,000 dosis. Fue un destacamento de la Guardia Nacional de la Ciudad de México, exprofeso al lugar para realizar este decomiso. Se informó muy poco a nivel local. Sin embargo, 3 días después se pudo saber que los 3 detenidos con esa cantidad de droga habían sido liberados porque la Fiscalía General de la República, la oficina de Guanajuato, los consignó mal y un juez decidió que no se reunían los requisitos y los liberó. Guanajuato tiene un grave problema en este momento, es otro de los lamentables liderazgos que tenemos del delito de narcomenudeo.
ha crecido muchísimo en los últimos 2 años. Está sustituyendo al huachicol como el motivo de disputa entre las bandas organizadas que mantiene también alto el nivel de homicidios. Todo esto tiene que ver con algo que usted ha señalado, presidente, y que se ha convertido ahora en un tema de disputa política, porque los señalamientos que usted ha hecho para que el fiscal de Guanajuato se haga a un lado, se han convertido en un motivo de acuerpamiento entre la clase política panista de Guanajuato y sus aliados, incluyendo los obispos, incluyendo los empresarios, incluyendo la oposición que está muy domesticada en Guanajuato, incluyendo los medios de comunicación, en torno al fiscal que incluso se dio el lujo de hacer una gira por medios de comunicación para decir que él está muy bien con el gobierno federal y que tiene perfecta coordinación. Lo desmienten los hechos porque no se resuelven los problemas. Quisiera preguntarle un poco su postura sobre esto, pero para obviar y no hacer otra pregunta, decirle que esto se está sumando a otro tema, el tema del agua, el tema del zapotillo, y que parece que nos estamos envolviendo en Guanajuato, nuestras autoridades, en ciertas banderas políticas que complican mucho más la resolución de los problemas. Violencia y agua en este caso. Muchas gracias, presidente. Sí, pues son temas interesantes. En primer lugar, creo yo que el fiscal, es mi punto de vista, no ha hecho un buen trabajo y que en efecto lo están protegiendo grupos políticos, los que predominan en Guanajuato, los que han gobernado durante años en Guanajuato. O sea, es una protección, pero esto perjudica al pueblo de Guanajuato, porque una cosa es la cúpula y otra cosa son los ciudadanos. ¿Cómo no les va a perjudicar si es el estado con más violencia? Si de todos los homicidios diarios, el 15% en promedio se cometen en Guanajuato. Entonces, ¿cómo van a mantener al fiscal? Nada más porque pertenece a una organización política. Si hay empresarios defendiéndolo, si se tratara de un gerente de una fábrica que no cumpliera con su responsabilidad, ¿lo sostendrían en el cargo? Entonces, eso se tiene que tomar en consideración. Y no me importa que se agrupen en contra del gobierno federal o en contra del presidente. Tengo mi conciencia tranquila y sé que el problema lo originó ese grupo, porque se abandonó al pueblo de Guanajuato, porque es el grupo más conservador de los que sostienen que no debe de ayudarse a los pobres. Son de los que sostienen, aunque como también son muy apegados a la hipocresía, no lo dicen, pero sostienen de que si se es pobre es porque no se trabaja o porque el pobre es flojo y que además así es el destino, que el que nace pobre va a morir pobre. Esa es su concepción de esta gente. Son de lo más atrasado. Los que mandan, los de la cúpula,
no el pueblo. Imagínense cómo va a ser el pueblo conservador, reaccionario, el pueblo de Guanajuato. Sería una contradicción si de ahí surgió el movimiento de independencia, si de ahí Hidalgo, gran dirigente social, planteó la abolición de la esclavitud. Entonces, sí es un asunto que amerita atención. Y siguen con prácticas antidemocráticas. Yo recuerdo en el 2006, ¿saben cuánto fue la diferencia oficial por la que supuestamente ganó Calderón? 240,000 votos. Oficial. ¿Saben cuántos votos falsos este grupo le dio a Calderón? 300,000. Y tengo las pruebas. Es más, se publicó en el periódico de León que se llama AM, de una reunión. Se metió un periodista a la reunión, estaba el secretario de gobierno, llamó a todos los que eran delegados federales y les dijo: aquí mandamos nosotros, no en México, porque por nosotros está Calderón, porque nosotros le dimos 300,000 votos. Y resulta que el periodista estaba grabando. Y al día siguiente, por los 2 días, publicaron. Entonces, es ese grupo, por lo que planteas, ¿no? ¿Cómo obtuvieron esos votos? ¿A cambio de qué? ¿Cómo? Contaron con la complicidad de grupos para obtener votos falsos, para llevar a cabo el fraude. Entonces, esto es lo que está sucediendo, es lo que está pasando. Por mantener a costa de lo que sea el poder, sin honestidad, sin escrúpulos morales, se descompuso la situación social en Guanajuato y por eso se padece de la inseguridad. Y acerca de lo del agua, lo mismo. Por hacer negocio, el mismo grupo decidieron ir a Guanajuato y hacer una presa, a Jalisco, para inundar 3 pueblos, pero ellos entregaron los contratos a empresas españolas. Lo mismo, igual. ¿Mande? Sí, Fox era presidente, exactamente. ¿Y qué iban a estar consultando? No. Entonces, ahora sí que, ¿y yo por qué? ¿Qué quieren? Que con la fuerza pública, con el ejército, se termine de construir la presa y que se inunden los pueblos. Hasta mucho estamos haciendo, salvando
el que no se pierda todo. Dice que la cortina, pues si no se hace a 105 metros, a 80, porque además legalmente así lo resolvió la Corte, que solo se puede hacer a 80 metros y que alcanza para dar agua a Jalisco, ya no alcanza para León en particular, y encontramos una fórmula para que no se inunden los pueblos. Entonces, y que no quede abandonada esa inversión, 6,000 millones de pesos. Y planteé también, y lo vamos a hacer, buscar alternativas para Guanajuato, para que no les falte el agua, pero tiene que ver también con la distribución del agua, porque también tienen monopolio y hay corrupción en el manejo del agua en Guanajuato, los mismos grupos o el mismo grupo. Entonces, eso es lo que vamos a seguir haciendo.